Saludos, estamos con Levítico capítulo 4. En este capítulo veremos la ofrenda por el pecado. Este tipo de ofrenda era totalmente distinta a las primeras tres, ya que las primeras tres ofrendas eran voluntarias. En cambio, esta cuarta ofrenda venía a ser una ofrenda obligatoria. La ofrenda por el pecado, ya que el pecado aleja de la comunión con Dios y también identifica a la persona que pecó. Pero lo más importante de esta ofrenda en el capítulo 4 de Levítico es la restauración de la relación con Dios. La podían presentar un líder, la podía presentar un sacerdote, el pueblo o una persona común. Pero veamos la característica principal de este tipo de ofrenda de Levítico capítulo 4. Este tipo de ofrenda atendía a la naturaleza humana del hombre como pecador. Vamos a ir marcando esto para que lo vayamos comprendiendo. Este tipo de ofrenda atendía a la naturaleza humana del hombre como pecador. Recordemos nosotros de que el hombre ha nacido en pecado, y aunque haya sido regenerado por la gracia de Cristo, muriendo en la cruz por él, sin embargo, el hombre sigue pecando. Recordemos lo que dijo 1 de Juan, que tenemos un abogado en los cielos, a Cristo Jesús, que intercede por nosotros. De esta manera podemos decir entonces que no hay hombre cristiano, no hay mujer cristiana que no peque. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos en nosotros la naturaleza caída. De esta manera podemos entender entonces que la ofrenda por el pecado es una ofrenda obligatoria, porque el ser humano no puede permanecer completamente en santidad todos los días de su vida, aún siendo cristiano. Sigamos con vamos a ver el punto 1. Vamos a ir marcando y vamos a ver. Punto 1. Consistía en ofrecer un animal en sacrificio. Si no tenía, por ejemplo, un cordero, porque tal vez la persona era pobre, se podía ofrecer tórtolas o palominos. En este caso era para aquellas personas que no tenían para poder traer un animal por su situación económica. Veamos el punto 2. No era una ofrenda de olor grato a Dios. Las primeras tres ofrendas en el capítulo 1 de Levítico, capítulo 2 y capítulo 3 eran de olor grato a Dios porque eran voluntarias. En cambio, esta no era de olor grato, producto de que esto era obligatorio por el producto del pecado del hombre. Entonces no era una ofrenda de olor grato a Dios. Vamos a ver el punto 3. Punto 3. Perdonaba pecados particulares, como dijimos al principio, y pecados colectivos. Vamos a ver ahora el punto 4. Vamos a ir borrando un poco el de arriba y veamos el punto 4 para que no nos incomode. Acá está. Se rociaba el altar del incienso y el altar del sacrificio con la sangre del animal sacrificado. Y acá paramos un poco. La sangre que era llevada al altar del incienso se derramaba sobre este altar, ya que allí el sacerdote no presentaba oraciones por él o por el pueblo o por una persona particular o por un líder, sino que la misma sangre de Cristo es la que intercedía delante de Dios por el pecador. Y el resto de la sangre también era derramada en el altar del holocausto afuera del tabernáculo. Esto quiere decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sigamos viendo. Punto 5. Acá hay otro punto importante. La grasa y las entrañas del animal eran quemadas en el altar del sacrificio. Esto quiere decir que el fuego de Dios debía consumir el hombre interior. Ese hombre interior, esa alma, esos pensamientos que muchas veces nos llevan al pecado, debían ser consumidos por el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto el hombre interior tiene
tiene que ser santificado. Vamos al punto 6. La carne y la piel se quemaba fuera del campamento. La carne y la piel del animal se quemaba fuera del campamento. Vimos Gálatas en el Nuevo Testamento que la carne siempre nos va a llevar al pecado, y las obras de la carne son muchísimas. Vos las conocés a la lista, que es la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento. Hay muchos pecados que tienen que ver con la carne. Por lo tanto, no podían hacer nada dentro del tabernáculo, dentro del campamento. Por lo tanto, debían ser quemados fuera del campamento. Lo que es exterior, lo que es carnal, lo que es humano, no puede permanecer delante de Dios. De esta manera, entonces, Dios nos da a entender muchísimas cosas con esto. Sigamos viendo. Y acá vemos algo importante, ya que el becerro, si se presentaba un becerro, obviamente simbolizaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijimos, la ofrenda era obligatoria, ya que el pecado nos separa de Dios. Dijimos también que esta sangre simbolizaba la sangre derramada por Cristo Jesús a favor nuestro, a favor del mundo entero, delante de Dios, y que la sangre de Cristo borra todas nuestras rebeliones. Por lo tanto, podemos decir que ante Dios el hombre interior debe ser purificado y el hombre exterior debe ser sometido a Dios. Como por ejemplo lo que dijimos recién hace un momento, que la carne, el cuerpo humano, siempre se va a inclinar a lo malo, a pecar contra Dios. Por lo tanto, todo nuestro ser debe procurar ser sometido a Dios todos los días de nuestra existencia. Esta es la ofrenda por el pecado, y por lo tanto nos identifica mucho a nosotros, ya que es una ofrenda obligatoria. Recordemos que en el capítulo 1 hemos visto el holocausto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. En el capítulo 2 hemos visto la libación, la ofrenda hecha con cereales, que simbolizaba la entrega también del creyente y la entrega de Cristo a la voluntad de Dios. En el capítulo 3 ya hemos visto la comunión, la ofrenda de paz, la comunión entre las personas, producto de lo que Cristo hizo en la cruz con nosotros y por nosotros. Y acá en el capítulo 4 vemos la ofrenda por el pecado, ya que nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar al pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual puede limpiar siempre nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Bueno, esto es Levítico capítulo 4, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Nos vemos en Levítico capítulo 5.